hacer es preparar la pieza que vamos a pintar. Para eso vamos a necesitar un trapo, un trozo de lija, puede ser de grano desde 150 en adelante. Esta es de 150 y esta es de 220. Vamos a necesitar también un pincel y un poquito de agua. Entonces lo primero que vamos a hacer es pulir un poquito la pieza. Entonces pulir, por ejemplo, los lados y todas las partes donde queden como grumitos del molde de yeso, pues hay que pasarles un poquito de la lija. Entonces es simplemente coger un trozo de lija pequeño e ir puliendo esas partes donde nos parece que hay muchas asperezas. Hay que tener cuidado en las partes que tienen más relieve, como el Espíritu Santo, los rostros, el cabello, porque si lijamos mucho esas partes podemos perder ese relieve que tienen. Igualmente que en la parte central, que tiene un relieve pequeño, pues esa parte es mejor no lijarla. Lo que sí debemos lijar son los bordes externos, un poco lo que son los vestidos para darles un poquito más de suavidad y alguno que otro detalle pequeño. Que ya hemos lijado toda la pieza, con el pincel lo que vamos a hacer es sacar el polvo. El pincel es necesario porque el polvo tiende a acumularse en este tipo de zonas que son como los rincones. Entonces el pincel nos permite entrar y sacar de una mejor forma todo el polvo que tenemos en la pieza. Una vez que ya hemos sacado todo el polvo, que hemos pasado muy bien el pincel por todos los rincones de la pieza, entonces lo que hacemos es humedecer un poquito el trapo con agua, y para seguir quitando todo el exceso de polvo que pueda tener todavía la pieza, entonces vamos pasando con el trapo húmedo, vamos pasando y limpiando toda la pieza que tenemos. Una vez que hayamos limpiado completamente toda la pieza con el trapo humedecido, después de haber sacado el polvo, todo el polvo con los restos del pincel, lo que vamos a hacer es dejar secar un poquito porque el yeso tiende a absorber un poquito de agua, entonces hay que dejarlo secar para poder darle la primera mano de pintura. Bueno, ahora vamos a aplicar la primera capa de base. Para eso es importante que la pintura que vayamos a usar sea bastante espesa. Una pintura líquida pues se va a mover mucho en el yeso y no va a tener buen agarre. Esta, por ejemplo, es bastante espesa, entonces lo importante aquí es que entremos muy bien en todas las zonas, es decir, por ejemplo, estas esquinas de las figuras, todas estas partes que son profundas, que la pintura pueda llegar a todas esas zonas. Entonces por eso no es bueno usar un pincel tan grande, es mejor pues usar un pincel término medio. Esto es más o menos un número 8. También es importante que vayamos en orden, porque como a lo mejor no vamos a observar en qué zonas ya hemos puesto color y en qué zonas no, para que todo quede cubierto es mejor no pasar a otra zona hasta no haber terminado completamente de pintar una figura. Es importante también que entremos en todos estos huequitos, que no se nos vayan a quedar sin pintura, aunque a veces sea un poquito complicado meter el pincel, pero que pintemos todos esos lugares. Y también que no nos olvidemos de pintar los bordes de la imagen, porque ahí también va a haber pintura. En las zonas donde a lo mejor no llegue esta pintura de base, el yeso va a tender a cambiarnos la tonalidad de los colores. Entonces es bueno que toda la figura pues quede con una base uniforme. Y básicamente eso es todo lo de esta primera parte. Vamos a empezar a dar la primera capa de pintura. Para ello pues lo primero que voy a hacer es enseñarles un poquito a obtener la tonalidad. Probablemente ustedes no tengan el color piel, o bueno, a lo mejor sí. El color piel se puede obtener mezclando rojo, blanco, amarillo y un poquito de azul. Entonces voy a poner por aquí un poquito de amarillo, el rojo, es un color demasiado rojo, aquí. El color tiene que tender más a ser como un anaranjado.
el color inicial que encontremos. Después de ese color, a ese color anaranjado hay que ponerle un poquito de azul. Un toquecito nada más. Y ya este color, entonces ya podemos ir un poquito como jugando para ver cuál es la tonalidad exacta que queremos dar. Si tienen algún color marrón, como por ejemplo este, para preparar el color piel, lo único que tendríamos que hacer es a ese color marrón aplicarle un poquito más de rojo. Aquí no pongo casi nada. Un poquito más de rojo o amarillo para hacerlo más claro. O puede ser que tengan un color como este, es un color demasiado vivo, entonces en ese caso también habría que darle un poquito más de rojo o de blanco. A mí me gusta mucho más un color, o creo que bueno, que se ve mejor un color que sea más rojizo, ¿no? Este color yo creo que se va a ver bastante bien. No preparen, bueno, demasiada pintura porque no va a ser necesaria tanta pintura. Yo creo que este color está bien. Normalmente para las imágenes que hemos hecho hemos usado siempre un tono más oscuro para el cuerpo del hombre herido y tonos más claros para los rostros del padre y el hijo. Entonces, la figura siempre se inicia pintando el cuerpo del hombre herido porque hay que pensar como en qué es lo que está más profundo. En este caso lo que tenemos más profundo es al hombre herido, ¿no? Entonces es lo que vamos a pintar primero. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí, no? Cuando tengamos el pincel tan cargado como en este momento, es decir, ¿a qué me refiero con cargado? Con que lo hayamos acabado de meter en la pintura, es mejor empezar por las zonas más profundas, es decir, las que no sean tan evidentes. Vamos dando una pasada de pintura. También en este momento ya vamos viendo cómo se ve el color en la imagen, a lo mejor no nos gusta, creemos que se ve muy oscuro, muy claro, entonces en este momento podemos hacer las correcciones que consideremos en el color. A mí me gusta así oscuro, pero si ustedes quieren hacer alguna corrección pues pueden hacerlo. Que es importante aquí, como es una primera mano de pintura, que entremos muy bien en todos estos rincones. Luego vamos a ir poniendo más pintura encima. Obviamente lo mejor es no hacer muchas manchas, es decir, no salirnos demasiado de las líneas, pero también es importante entrar en todas las zonas. Entonces, si a lo mejor para entrar mancho un poquito de otro lugar, pues no importa mucho, pero sí es importante que lo pintemos todo. Como ya vamos a entrar en una zona más de detalles, es mejor usar un pincel no tan grande. Este es un número 6, pero ha perdido muchas cerdas, entonces es más o menos se ha convertido en un número 4. Y también digamos el pincel nos permite pues entrar en todas esas zonas. Como esta no es una figura tan pulida, tiene un estilo un poquito más rústico, pues a veces nos encontramos con huecos o cosas de ese tipo, entonces es importante que entremos en todas esas zonas, que no se nos vaya a quedar nada sin pintar, ¿vale? Una vez que ya vamos pintando, es bueno también ir dando algunas zonas de luz y de oscuridad. La oscuridad la vamos a obtener cuando al final hagamos el envejecido, pero lo que sí no vamos a poder obtener son quizás unas zonas de luz más intensa. Entonces hay varias formas de hacerlo, pero yo creo que la más fácil para nosotros en este caso es quitar pintura con
con un trapito húmedo. Entonces voy a terminar aquí un poquito esto y voy a empezar a enseñarles cómo hacer esas zonas de luz que les decía. Entonces humedecemos el trapo con agua, que no esté muy cargada de agua, es decir, que el trapo no escurra, pero que sí esté húmedo, ¿no? Entonces ese trapo húmedo vamos a pasarlo por algunas zonas, no por todas. Es importante también que pensemos justamente dónde queremos dar esas zonas de luz, ¿no? Si lo iluminamos todo, no va a parecer real, no va a parecer bastante falso. Entonces no hay que quitar la pintura en todas las zonas. Y luego a lo mejor, claro, pasa que quitamos demasiada pintura, como me pasó ahora a mí. Entonces pues eso tiene una solución muy rápida, que es poner más pintura. Normalmente casi todos los errores se pueden corregir, es decir, no hay nada así que sea incorregible. Por eso también es bueno pues soltarse un poquito, probar y no tener miedo a equivocarse, porque pues normalmente casi todos los errores que podamos cometer se pueden reparar en la pintura. Y ya está, más o menos eso es lo que vamos a ir haciendo en toda la figura, ¿vale? Siempre normalmente las zonas que están más hacia afuera son las que se supone que van a tener más luz. También va a depender un poco de la fuerza con la que limpiemos, la cantidad de pintura que vayamos retirando. Entonces hay que tener también cuidado a la hora de ver qué cantidad de pintura queremos quitar. Terminado de pintar toda esa primera imagen, vamos a dar un poquito más de luz, como les había dicho antes aquí con lo de la rodilla, ¿no? Entonces tenemos ya el trapo humedecido de antes, no hay necesidad de volverlo a humedecer y vamos limpiando. Por ejemplo, me pasó aquí que a lo mejor la pintura ya tiene mucho tiempo, ¿no? Ya como ven, como que se nota mucho porque ya la pintura o sea, se secó demasiado. Me tardé mucho en quitarla. Entonces lo que hacemos en esos casos es poner un poquito más de pintura. Yo tengo ya un color aquí preparado y ahora sí, entonces cuando nos pasa eso, que hemos quitado demasiada pintura, simplemente le vamos a poner más color e intentamos quitar pues menos, una cantidad menos. Me está pasando lo mismo. Como les decía antes, pues todo se puede básicamente corregir, entonces es cuestión solamente de volver a poner más pintura donde quiero, o de pasar a lo mejor un poquito de pintura por todas las zonas, así se ablanda el color. A lo mejor puede ser que les pase, entonces se ablanda todo el color y eso me permite quitar el color con más facilidad. A lo mejor se me va a ir un poquito más de color de la otra parte, pero pues no importa, ¿no? De ahí vamos consiguiendo como esa luz sombra que queremos conseguir, ¿no? Otra cosa que hice fue, por ejemplo, en las zonas más profundas puse este color marrón para darle un poquito más de sombra, ¿no? Sin embargo, eso también lo podemos hacer al final. Podemos hacerlo ahora o lo podemos hacer al final, es opcional. Quitamos también vamos quitando el exceso de pintura. En este caso, como me estoy tardando en quitar el exceso de pintura, me está pasando esto que no es lo deseable. Lo deseable es lo que hicimos al principio, que fue poner la pintura y quitarla inmediatamente. Entonces eso fue lo que nos permite, por ejemplo, obtener estas dos tonalidades de aquí. Voy a pasarme al rostro. En el rostro pues es importante también no quitar demasiado la pintura, pero pues lo que les decía antes, ¿no? Mira, me estoy quedando con una cosa que no quiero porque la pintura ya está demasiado seca. Entonces ojo con eso, no dejen que los colores se sequen tanto, y si les ha pasado, entonces volver a pasar un poquito de color
en todas partes para que la pintura se refresque y suelte más rápidamente y no nos queden esos parches que como tan marcados de luz y sombra, porque no es lo que queremos, ¿no? Es importante también que el trapo que usemos para limpiar no sea una textura tan gruesa, porque si la textura es muy gruesa pues no nos va a arrancar también demasiado color, no nos va a gustar el envejecido que nos den. Estoy aquí quitando mucha pintura, pero porque me quedó demasiado seco, no era eso lo que quería. Entonces, como les decía antes, todo es corregible, todo es arreglable. Ahora vamos a darle un poquito más de color. No digo porque puede ser que les pase también allá, entonces todo tiene una solución. Y es bonito también, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí ahora, ¿no? Nos van dando zonas más de luz, más sombra, y yo creo que se alcanza también un bonito resultado. ¿Listo? Yo creo que con esto ya tenemos terminada esta primera figura, que es importante que hayan quedado muy bien pintados los rincones, ¿no? Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, yo entré muy bien en todas estas zonas, y si a lo mejor nos damos cuenta que algún huequito, como por ejemplo este de acá, pues darle color. No es bueno que se nos quede ninguna parte sin color, porque esta es como nuestra primera parte, no es nuestra base. Entonces no es bueno que se nos quede sin color, hay que darle color a todas las zonas, entrar muy bien, incluso en esta parte que es bastante incómoda, por eso es recomendable un pincel pequeño, pero entrar muy bien en esas zonas. Para las zonas más profundas es recomendable usar también un tono un poquito más oscuro, eso ya le va a dar una cierta diferencia de tonalidad a la imagen. Entonces a lo mejor podemos entrar con un tono como café y vamos subiendo. Es como un pequeño tip ahí, siempre en los rincones usar tonos más oscuros. También va a depender un poquito de qué tan cargado esté el pincel. Entonces, por ejemplo, siempre que tengamos el pincel muy cargado, ¿a qué me refiero con muy cargado? Que lo hayamos acabado de untar con la pintura, es siempre mejor empezar por los rincones, porque la mayor carga de pintura se va a quedar en esas zonas, y en las otras zonas pues vamos a tener mucha menos cantidad de pintura, lo que yo creo que nos va a dar un mejor resultado. También, bueno, hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Si a lo mejor nos damos cuenta que se nos ha quedado el color, aparte de humedecer con pintura, también podríamos aplicar un tono más claro, o simplemente luego, como vamos a aplicar un envejecido, ya de por sí eso le va a dar más diferencia tonal a la imagen. Sin embargo, a mí me gusta ir siempre como acercándome al resultado final, no dejar todo para el final, porque a veces hay como ciertos detalles que a lo mejor no se van a quedar, entonces prefiero ir también corrigiendo ciertas cosas desde el principio. Aquí por ejemplo es lo que les decía antes, ¿no? Aquí tenía un color más oscuro, entonces a lo mejor para aclarar no necesito necesariamente quitar la pintura con el trapo mojado, puedo también usar un tono más claro simplemente encima, y así también voy a generar pues una zona de luz. ¿Por qué lo hago con el trapo? Porque el trapo va a permitir traslucir el blanco de fondo del yeso, entonces creo que eso le da una apariencia bonita, le da una apariencia más natural, y es un tono que quizás no vamos a lograr fácilmente con los colores, entonces por eso prefiero hacerlo quitando el exceso de pintura. Sin embargo, hay otras zonas donde sí no importa si es poniendo un tono más claro. No sé si, espero que se esté entendiendo. Y ya está. Ahora vamos a empezar a pintar los rostros y las manos del padre y el hijo. Yo recomendaría que para este color usemos un tono un poquito más claro del que hemos usado en el hombre. En este caso yo tengo el tono aquí preparado,
Y lo que voy a hacer es aplicarle un poquito más de blanco para aclarar un poquito más el color. ¿Listo? Tampoco tengamos un color demasiado claro, porque como vamos a luego a retirar los excesos de pintura, si usamos un tono demasiado claro vamos a estar en peligro, digamos, de de quedarnos en un tono demasiado opaco que va a tender mucho al blanco. Entonces es mejor usar un tono un poquito más alto. Empezamos siempre pintando como las zonas más profundas con el pincel más cargado. Ahora sí hay que tener un poquito más de cuidado porque ya tenemos pues una pintura de base, entonces hay que tener un poquito más de cuidado para no manchar lo que ya tenemos pintado, ¿vale? Les recuerdo lo del pincel. A ver, no todos los pinceles a veces son recomendables, entonces un pincel pequeño es mejor ya para esta parte del trabajo, porque a veces el grande nos va a dificultar más el hecho de no manchar otras zonas. Aunque como estamos trabajando en un tono similar, si obtenemos alguna mancha, pues tampoco es una cosa tan grave, ¿no? Cosas importantes de tener en cuenta aquí, pues entrar en todas las zonas, no olvidarnos de la oreja que está por aquí atrás. Esto. Y para que no nos pase lo que me ha pasado antes, entonces ya teniendo la pintura así mojada, el trapo no lo he vuelto a mojar porque de hecho ya con la humedad que tiene creo que es suficiente para quitar la pintura, y es más, el hecho de que ya digamos el tono esté un poquito ahí va a favorecer porque no nos va a quitar tanta pintura. Entonces siempre lo ideal es imaginarse como desde donde viene la luz, ¿no? En este caso estamos simulando que la luz viene de este lado y por eso pega en las zonas que sobresalen más. En ese caso pegaría un poquito más en esta parte del rostro del padre, por eso es ahí donde voy a quitar más el exceso de pintura. Ahora un poquito por aquí también. Y ya está. Bueno, pasamos al detalle de acá de estas manos, de estos dedos. Entonces igual empezamos por el fondo, que es cuando tenemos el pincel más cargado. Aquí hay que tener mucho cuidado para no manchar lo que ya hemos pintado. Sin embargo, pues todo tiene forma de corregirse si cometemos algún error. Listo. Aquí también voy a quitar un poquito el exceso de pintura, pero muy poco, porque como estamos hablando de una zona bastante profunda, lo más probable es que la luz que haya pues sea muy poca. De hecho, el hecho mismo de que aquí la pintura que hemos usado antes para el cuerpo del hombre herido es más oscuro, ya genera como una sensación de luz y sombra. Entonces simplemente hago como eso y ya está. Me paso a estas manos. Listo, acá lo único que hay que tener en cuenta, como decía antes, es pintar todo muy bien, entrar en todas las hendiduras que tiene la imagen y retirar pintura. Aquí podemos retirar una mayor cantidad de pintura, puesto que estamos en una zona más externa de la imagen, por lo tanto se supone que ahí va a llegar más luz.
Entonces podemos quitar más carga de pintura. Con eso ya tenemos terminado al padre. Pasamos al hijo. Entonces bueno, aquí es importante, es una zona difícil porque tiene mucha profundidad. Entonces tener cuidado de que todo nos quede muy bien pintado, ¿no? O sea, intentar, aunque sea complicado, con cuidado entrar en toda esta zona. No se nos vaya a quedar ningún espacio en blanco, porque en principio, como la pieza está en un color blanco, pues nos parece que el blanco, es decir, no resalta mucho, pero una vez que tengamos ya la pieza pintada completamente, las zonas que nos hayan quedado blancas van a resaltar mucho. Entonces no queremos eso. Entramos, aunque se nos manche un poquito más la imagen, digamos, no hay problema con eso, pero sí es importante entrar en la imagen. Quitamos el exceso de pintura, de nuevo como imaginándonos de dónde puede venir la luz. Probablemente vendrá de este lado, y solamente ahí quitamos el exceso de pintura. En algunas zonas podemos quitar un poquito más. Ese juego de luz y sombra es justamente lo que le va a dar como el volumen a la imagen. Aquí no hay que olvidar pintar el cuello de Jesús. Estos detalles son importantes porque luego nos van a permitir que la imagen vaya tomando como forma por sí sola. Y a veces, si hemos preparado el color como les enseñé al principio, pues si no se nos queda algún sitio sin pintar, la oreja, a veces es difícil volver a encontrar el mismo tono. Entonces pintamos ahí muy bien y de nuevo quitamos el exceso de pintura. Les recuerdo que desde la primera vez que humedecí el trapo no lo he vuelto a hacer. En este caso, por ejemplo, que es una zona más profunda, a lo mejor puedo dar un toquecito de color con el tono que es más oscuro. ¿Se acuerdan que estaba usando, que para estos colores le puse blanco a este tono? Es decir, aquí estoy usando un tono más oscuro. Entonces me meto a lo mejor un poquito con ese tono. Y así también voy generando el efecto de luz y sombra de la imagen. Ya solo me faltan las manos de Jesús. Empiezo siempre por la zona más profunda, con el pincel más cargado. Esta parte quise grabarla toda para que no nos vayamos a olvidar de ninguna de las zonas, porque es importante que usemos el mismo tono, ¿no? Que no se nos vaya a quedar ninguna parte sin pintar. Vamos aquí ya terminando. Aunque no se vea muy clara la figura, probablemente aquí va a haber, o se debería ver, otra parte del brazo. Entonces por eso estoy entrando ahí, ¿no? Las manos, intentar tener cuidado aquí para no, pues eso, no manchar esas zonas que ya tenemos así oscuras de la imagen del hombre herido. Aquí que no se nos olviden todas estas partes que les decía, el blanco, ¿no? No es bueno que se nos queden esas zonas así sin pintar. A veces hay que cargar un poquito más el pincel y pasarlo. Y ya está. Aquí, aunque a lo mejor manchemos un poquito, es mejor pintar. Y voy a quitar el exceso también de las manos. La luz probablemente vendrá aquí. Puedo quitar una cantidad grande porque también las manos tienden a estar más afuera, ¿no? Entonces eso me permite quitar
una cantidad más grande de pintura. Sin embargo, ahí se me fue la mano, quité demasiado. Y hay una cosa, es que los dedos de Jesús están bastante largos, se salen un poquito de las proporciones, entonces a lo mejor tampoco nos conviene mucho subir demasiado con la luz. Entonces apenas voy a quitarla un poquito aquí en esta parte. Si hay alguna zona que quiero resaltar, pues quito más la pintura y ya está. Creo que ahí no fue demasiado. Listo, yo creo que ya está. Una zona importante, y es la de los pies de Jesús. Ya con esto sí terminamos toda la zona de la piel, ¿no? Digamos que para darle un poquito más de calidad a la pintura sería mejor no manchar la parte de atrás, ¿no? O sea, hacer lo posible porque la parte de atrás no se manche. Si llegara a pasar que se nos mancha esta parte de aquí atrás de la imagen, pues sería mejor limpiarla, darle una limpiada, porque no da una buena presentación el que se nos manche esa parte. También para eso es bueno que la superficie donde estemos trabajando esté limpia, ¿no? Que no se nos haya manchado con pintura, porque si no, pues puede ser que se nos manche sin querer. Entonces, pues con cuidado, teniendo cuidado de no manchar demasiado otras zonas, pero dándole mucha importancia al hecho de que esos rincones donde están, que son como más profundos, pues queden bien, que la pintura llegue hasta esas zonas, ¿no? Aquí igual la luz viene de este lado, entonces vamos a quitar un poquito de pintura por aquí.